Hola, muy buenas tardes. Hoy estoy aquí para presentarles a Gabriel de Fagot, alguien a quien conocí hace no tantos meses a través de Andrea Barnabé, y me da mucho gusto, los teléfonos prendidos, disculpen las cosas de esta historia. Eh, Me da mucho gusto presentarlo. Él es coaching técnico en bioresonancia, es sanador zen, reikista, trabaja con códigos solares y muchas otras cosas más. Pero bueno, en la descripción ustedes podrán leer de qué se trata. Y él es aquello que tanto preguntaron con la entrevista con Andrea de la máquina cuántica, la famosa máquina cuántica. Así que sin más, los dejo aquí con Gabriel para que nos cuente de qué se trata esto, o sea, que nos empieces a contar un poco qué es esta máquina cuántica y todo lo que sabés, y de hecho, bueno, él trabaja con la máquina. Yo me atiendo con Gabriel y estoy fascinada con este proceso que estoy llevando con él. Así que bueno, Gabriel, buenas tardes, un gusto tenerte acá. Bueno, Trixie, muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que es la primera vez que me expongo. No es muy sencillo que me saquen a la luz. Normalmente trabajo un poquitito entre casa, como vos sabrás. Y bueno, esto de la máquina, para poder hacer una reseña introductoria, yo fui paciente de una persona que tenía un equipo hace ya un muy buen tiempo atrás, era 2009 aproximadamente. Yo estaba recién en mis inicios de un caminito que después se iba a volver bastante vertiginoso. Yo empecé por el camino de la espiritualidad, por el camino de la búsqueda, como la mayoría de las personas. Y bueno, resultó que me termino atendiendo con esta persona que se llama Jorge. En ese momento, Jorge me habla de la máquina, de que me trabajaba el oído. Y resulta que a mí no me resonó mucho el tema del oído, porque iba fascinado por querer saber cómo funcionaba la máquina, qué es lo que la máquina podía ver, pero lo que me quedó claro fue a partir de los 2 meses cuando tengo que sacar renovar carnet de conducir. En ese momento, la chica me hace una audiometría y yo tenía clarísimo una pérdida de un 30% de este oído, porque cuando era joven tenía una fábrica de pólvora y hacíamos experimentos con el vecino. Como a partir de los 14 años aproximadamente, uno de los experimentos no salió del todo bien, y bueno, el resultado fue que este oído perdió bastante la audición. Y volviendo al tema, cuando estaba haciéndome la audiometría para sacar el carnet de conducir, la persona que me hacía la audiometría me decía que tenía una pérdida de apenas un 5%, lo cual yo sabía que no estaba bien, así que repetimos 3 veces el análisis con la audiometría, y realmente había sido así, y ahí es cuando me cae la ficha de que algo había pasado y la máquina había sido lo único diferente que yo había hecho. Así que bueno, ese fue para mí un poco el despertar en esto de esta máquina, que a mí me fascinó. En ese momento quedé como mal parado porque no sabía exactamente de qué se trataba, era poca el conocimiento que yo tenía, y aparte que me estaba introduciendo en todo un mundo relativamente nuevo para mí. Después con el tiempo, viste que vamos recuperando esta cuestión del conocimiento, ¿no? Y el recordar por dónde anduvimos, qué cosas ya sabíamos. Y bueno, así fue que todo esto encauzó mi vida por el lado del conflicto, este conflicto que se terminó transformando en la gran oportunidad. Y bueno, a partir de ahí es que me puse en campaña de conseguir una máquina, la cual, la primera máquina, la consigo junto con un socio. La máquina no era algo que esté a mi alcance económicamente hablando en ese momento, y bueno, llego a la máquina con el socio. Tuve un aprendizaje previo para poder llegar a la máquina, ya que mi socio tenía todas las facultades complementarias a las mías. Yo tenía un gran desarrollo de la parte sensitiva, entonces yo manejaba mucho todo lo que tenía que ver con las terapias desde el punto de vista del corazón. Mi socio lo manejaba desde un punto de vista muy lógico, él era ingeniero. Hicimos una gran dupla, fui aprendiendo. Y bueno,
en resumidas cuentas, pasamos a ver todo lo que me encontré con la compra de la máquina. Cuando yo empiezo a trabajar con la máquina, empiezo a descubrir que había un trasfondo que ya venía de hace muchísimo tiempo. Esto no es nada nuevo. Empezó allá por el año 40 con las investigaciones de algunos científicos que ya empezaron a encontrar que los puntos de acupuntura podían relevarse con una medida electrónica. O sea, eléctricamente uno podía censar dónde había puntos de acupuntura y los resultados. Que se llamaron las primeras frecuencias que se manejaron, se llamaban frecuencias Vega. Posteriormente apareció las frecuencias Mora. Las Moras fueron las primeras que generaban un proceso de retroalimentación. O sea, tomaban información del mismo organismo de la persona, las que estaban en armonía las dejaban en armonía, y las otras que estaban desequilibradas lo que hacían era un proceso de anulación. O sea, se invierte la frecuencia y se manda como una retroalimentación para generar un proceso de anulación. Bueno, a partir de ahí, esto llega a manos de una persona que se llama William Nelson. En realidad, bueno, se llamó William Nelson. Sigue vivo, pero con otro nombre. William fue una de estas personas cerebritos desde pequeño. Ya a su temprana edad estaba trabajando en General Motors, ayuda a fabricar un sistema que se llama Girus de navegación espacial para el sistema para el Apolo. El día de hoy todavía se sigue utilizando. Y bueno, cuando nace su primogénito con autismo derivado del consumo de medicamentos para el mareo, él se aboca directamente al estudio de todo lo que tiene que ver con lo que es medicina, luego la naturopatía, la medicina china, etc. O sea, se devoró todo lo que había y era muy adepto fundamentalmente a lo que era la parte física y física cuántica. Así que empieza a desarrollar los primeros equipos de este tipo, siendo el hijo el conejillo de Indias en un principio. Y bueno, año tras año fue evolucionando y esto trae al presente la máquina que estamos manejando hoy, que se llama SCIO, SCIO, que es un sistema de interfase cuántico de retroalimentación. Básicamente el equipo lo que hace es tomar, el día de hoy, aproximadamente unas 12.000 frecuencias que corresponden a niveles tanto físico, mental, emocional y obviamente el espiritual, que no deja de ser un campo literalmente energético, y junto con esto, esta información debería tener un flujo de información coherente o un flujo armónico. Donde hay pérdida de esta información o no es armónico el flujo, lo que sucede es que esto a la larga se termina manifestando de un desequilibrio que puede ser mental o emocional a un desequilibrio físico. Lo vamos a llamar posteriormente enfermedad. El punto es que el equipo tiene la capacidad o habilidad de poder hacer una retroalimentación ordenando y organizando esa información para que vuelva a restablecerse en lo que son los campos de coherencia. Esa primera instancia, desde algún punto, tiene que ver con lo que hace el equipo fundamentalmente. Y el equipo trabaja de dos modalidades. Podemos trabajar a nivel consultorio, con electrodos, donde la interacción se va a realizar a través de la piel. Se ponen 4 electrodos que van en tobillos, muñecas, y una vincha con 8 electrodos. Y esto es la manera de leer en consultorio. Y tiene una forma de activarlo en una segunda modalidad de trabajo, que es a través de lo que sería el campo cuántico, o el campo electromagnético también, que es, utilizamos el campo magnético de la Tierra como una gran antena para poder llegar a través de un perfil que la máquina establece de una persona, a toda esa información que la persona está manejando en su campo. Y de allí podemos extraer la información y también podemos, de alguna forma, reorganizarla. Esto va a traer como consecuencia que la persona va a tener, por un lado, ajustes a niveles frecuenciales en lo que hace al aspecto, le llamemos la integración de los campos. Y por otro lado viene la segunda parte, que es la parte que realiza el terapeuta, sobre la cual de alguna manera basamos lo que es la interpretación de lo que el equipo va mostrando en estas frecuencias que lee, y cómo esto generando, mejor dicho, un cambio de conciencia, te va a dar la posibilidad o la oportunidad de poder mejorar tu sistema de conciencia para sostener un cambio de manera equilibrado, sustancial en el tiempo. ¿Se llega a entender?
Se llega a entender clarísimo y en realidad un montón de preguntas que tenía para hacerte, en realidad quedaron así, ya las respondiste, digamos, ¿no? Fuiste respondiendo una tras otra, pero bueno, me encanta, seguimos avanzando, lo bueno es que en esta introducción podemos profundizar un poco más sobre algunas cosas, y a ver, para seguir un orden en realidad, ¿no? O sea, porque vos en un momento me hablaste de que había, me hablaste de que había no solo esta máquina CIO, sino que había otras máquinas, que había una máquina rusa, que más o menos las máquinas tenían diferencias o que hacían lo mismo. ¿Cómo es esa parte? Bien, todo este estudio previo que te mencioné de las frecuencias Vega, frecuencias Mora y otras más que se fueron analizando, las RAIF, que fueron una de las más importantes porque RAIF es el que descubre básicamente que existe, de hecho, él es el descubridor de un virus en particular que crea el cáncer y gracias a ese descubrimiento él puede generar en diferentes tejidos de manera consecuente cáncer y él puede de alguna manera también encontrar las frecuencias con las cuales se va a modificar o de alguna manera matar el virus. Esto nunca fue sacado a la luz, obviamente por razones económicas. Sin embargo, este conocimiento ya está de alguna manera explorado en el año 1977, si bien tengo la memoria. ¿Sí? Bien, todo esto fue llevando a que este campo sea un campo muy estudiado, y el tema fue que fue muy estudiado por grupos muy selectos o muy, de alguna manera, como privado, diría yo. ¿Sí? Esto lleva a que en Rusia se desarrolle una máquina, a mi entender, y de la gente que dice que sabe, porque es un poquitito así, una máquina que se llama Metatron, según dicen los que dicen que saben, es la máquina como la top premium en la línea de lo que es bioresonancia. ¿Sí? Yo todavía no me he hecho atender por un equipo de esos, sí he visto la información que se maneja. Estamos hablando de una máquina que sin necesidad de que estés en contacto con ella te puede llegar a hacer una biopsia, por ejemplo. ¿Sí? Trabaja desde un nivel ADN hasta tejidos, órganos, enzimas, en la parte nutricional, bueno, etcétera, ¿no es cierto? También te puede testar si el medicamento que estás consumiendo a través de la máquina, puedes testar si te está haciendo realmente bien o no. Y así de esa manera también podés tomar una frecuencia en específico y pasarla, por ejemplo, a un elemento que puede ser una crema, puede ser agua, para después realizar el consumo o ponértela en algún lugar donde te moleste, con la frecuencia específica que estás necesitando respecto a esa afección en particular. Esa es una máquina. Luego hay otra máquina que tiene origen en Inglaterra. Hay otra máquina en particular que se desarrolló en base a un científico ruso, otro alemán y otro inglés. ¿Sí? Y esta máquina en particular, que es con la que yo me encuentro, que es de origen de Estados Unidos. Aunque la persona que la fabricó, debido a inconvenientes cuando la quiso patentar en la FDA, terminó yéndose a Budapest, donde se radicó. El día de hoy es profesor en diferentes universidades. Un dato importante, por ejemplo, y no menor, es que él mismo desarrolla su propia universidad, que se llama Universidad Inmune, a través de la cual canaliza toda esta información e investigación que él sigue realizando el día de hoy. ¿Sí? Y obviamente esta máquina, en la línea de mi conocimiento, el cual no es absoluto, por supuesto, yo diría que podría ser segundo en la gama. Maneja fundamentalmente, y la fortaleza desde mi punto de vista, por lo menos con lo que yo me encuentro más hábil para manejar, son todos los aspectos de parámetro emocional, donde la mayoría de la gente el día de hoy, respecto a la realidad que nos toca vivir, la parte emocional está generando grandes cambios de manera interna, ¿no es cierto? Donde estamos sometidos a un estrés permanente por medios de comunicación, por un bichito que nos visitó inesperadamente, entonces que nos está sacando de nuestra realidad equilibrada, o por lo menos donde tenemos zona de confort, ¿no? Entonces nos sacaron de la zona de confort y toda esa realidad nos impactó en la cara, y la emoción genera toda una liberación de cortisol que nos está de alguna manera desbalanceando a otro nivel. Entonces, cuando empezamos a comprender cuáles son las estructuras emocionales y cómo de alguna forma ponerlas en equilibrio y en balance,
vamos a empezar a entender que la carga química generada en el cuerpo nos va a habilitar de una manera mucho más sencilla un nuevo equilibrio. Y esta máquina, desde algún punto, a mi entender, es un poco la especialista en ese aspecto, que es donde más uso estoy haciendo en este momento, porque la mayoría de las consultas vienen más por ese lado. No obstante, bueno, entiendo también que hay incluso una de fabricación local de acá de Argentina, que es una, básicamente sería una máquina como resumida, que tiene bastantes particularidades para trabajar en orden de chakras, para trabajar campos energéticos y una cuanta variedad de cosas que está buena y es importante por ahí tenerla como una opción porque, bueno, lo que maneja un poco el mercado de esto son los precios. Y así como estas, existen otras máquinas diferentes que se están ofreciendo en el mercado. No soy muy experto en el resto de las máquinas, salvo estas que te he mencionado, que son las que he conocido porque de alguna manera me interioricé para poder hacer una evaluación de costos para poder adquirir mi primera máquina. Y después le fui siguiendo un poco el rastro porque tengo intenciones en algún momento de ver si podemos o mejorar la máquina que tengo o hacer alguna otra elección también. Bien, muchísimas gracias por tantas referencias. Sí, evidentemente las de las que nombraste tienen que ver con las máquinas, digamos, como las de origen, ¿no? Como las primeras máquinas y cómo fue desarrollándose, ¿verdad? Eh, Exacto. me llamaba, o sea, nada, yo que he experimentado con la máquina, o sea, más allá de que vos trabajes mucho el campo emocional, o sea, vos trabajás en todos los niveles, o sea, la máquina te dice cómo está la química de tu cuerpo, qué tenés de pasado o de baja de lo que sea, de cualquier oligoelemento que el cuerpo no necesita, ¿no? Bueno, yo no sé explicar muy bien, pero te marca, o sea, te muestra el aura, muestra el pH, cómo está el pH en sangre, eh, también si hay algún visitante de esos que perturban los espacios energéticos, Sí, ¿no? sí. Léase alguno de esos, estas cosas extrañas que a veces con los péndulos hebreos y con otras cosas también se detectan, ¿verdad? Con la alquimia interior y todo esto. Pero bueno, la verdad que la máquina hace, la verdad que es impresionante. Y una de las cosas que siempre me impacta, que a la gente le cuesta, digamos, entender, tiene que ver con que esté, o sea, como nosotros estamos en ciudades diferentes, entonces no, es imposible que yo pueda atenderme contigo presencialmente, pero todo lo hacemos o sea, vía, no sé cómo llamarlo, porque en realidad es como energético en otra dimensión, ¿no? Sería. Eh, y, y mucha gente le cuesta mucho entender cómo es que funciona eso. Para mí es clarísimo, ¿no? O sea, si no, no o sea, la física cuántica es lo que permite que estas cosas funcionen. Desde el reloj que usamos hasta los satélites, los teléfonos, o sea, cualquier cosa, pero para muchas personas que son más de las ciencias duras, les cuesta pensar de cómo funciona la máquina a distancia. ¿Qué tenés para contarnos de todo eso? Bien. Trixie, una consulta. Yo te llamé el otro día por teléfono, ¿verdad? Sí, ¿Nos estaba uniendo algún tipo de cable? no. ¿Cómo funciona eso? Ese es el misterio de Bien. la cuántica, ¿no? Ok. Ahora te hago otra consulta. ¿Te pasó alguna vez que pensaste en alguien o se te cruzó por la cabeza y al rato te aparece frente a vos? Sí, muchas veces. ¿O que sinceramente pensás en alguien y de repente te llama, por ejemplo? Así es. ¿Sí? ¿Y de dónde viene esa información? Contanos, que a mí me encanta eso. Cuando yo voy a comprar el primer equipo, una de las cosas que yo hacía era seguir prácticamente de manera permanente los canalizadores de Cryon. ¿Te suena, verdad? Claro que sí. Bueno, Cryon ya hablaba de una máquina que iba a ayudar
a restablecer el equilibrio, iba a ayudar un poquitito a mejorar la conciencia de las personas, etcétera. Y realmente esa idea a mí me había fascinado. Y una de las cosas que aparece en los libros de Crayon fue el libro 12, de hecho, las 12 hebras del ADN. Él explica que el ADN humano consta de 12 hebras en particular, ¿sí? Después podemos hablar y discutir algunos perfiles que hablan de algunas más. Pero fundamentalmente él describe el funcionamiento de 12 hebras humanas, donde una de las hebras, o varias de las hebras en particularidad, su funcionamiento que los científicos todavía no comprenden, habla de un trabajo o conexión multidimensional, ¿sí? Entonces, en este momento tenemos un referente, o yo tengo mi referente, que es Crayon, y ese libro donde se explican estas 12 hebras de ADN, cómo la interrelación hacen que funcionen cosas en el humano que todavía no estamos comprendiendo. Sin embargo, a nivel científico, hay algo que se llama la teoría del centésimo mono. No sé si la has escuchado. Sí, amo a Sheldrake. Bueno, hay diferentes cuentos porque yo he escuchado varios, pero me encanta contar uno, por ejemplo, ¿no? Que habla de que un grupo de científicos en el Pacífico Sur le daban de comer a unos monitos en unas islas que nunca habían sido habitadas por el humano. Y la fruta que le tiraban caía en las playas, en la arena, y los monos la limpiaban para poder comerla. Hasta que una mona se aviva de lavarla con agua ya la mojaba, la lavaba, y esta mona se da cuenta que era más sencillo lavarlo así. Ahora, cuando ella entiende que lavarlo con agua era más sencillo, lo que hace es enseñar al resto de los monos. Cuando el resto de los monos empezó a lavar la fruta, en ese momento los científicos se mudan a otra isla, en las mismas condiciones. El hecho fue aquí que cuando la primera fruta cae, el primer mono que la agarra va y la lava. La pregunta es, ¿cómo ese mono se enteró que lavándola era más fácil que limpiarla con la mano? Y esta teoría del centésimo mono, en resumen, dice que cuando un conjunto de individuos adquiere una habilidad o conocimiento, un conjunto básicamente de individuos que hace masa crítica, este conocimiento queda disponible para el resto de la humanidad. Bien, quiere decir que este conocimiento viaja, ¿sí?, a través del espacio y del tiempo, pero no tiene conectividad tampoco. Más adelante aparece una personita que se llama Bruce Lipton. ¿Te suena? Claro que sí. Muchas de las personas que seguramente nos van a escuchar en algún momento, les voy a dar el marco de referencia, porque es probable que el nombre no les diga mucho, pero sí el trabajo de Bruce Lipton, que fue la primera oveja clonada, que se llamó Dolly, ¿sí? Bruce Lipton no es un genetista, realmente una eminencia en genética, de hecho, y escribe un libro que se llama La biología de las creencias, ¿sí? Dentro de este libro está detallado, aparte de toda su investigación, su gran investigación, él dice de que nuestra genética humana está designada por lo que creemos más el ambiente donde vivimos. Cuando vos empezás a integrar todas estas piezas, estamos hablando de que la genética está respondiendo a una intervención de lo que sería el ambiente que a uno lo circunda, más lo que uno piensa, ¿sí?, más una serie de factores en los cuales nosotros nos encontramos interrelacionados. Ahora vamos a sumar un poquitito de información que seguramente otra persona que debe haber estado contigo, que se llama Andrea, ya ha brindado, ¿sí?, que tiene que ver con esta matriz, ¿sí? Hasta hace un tiempo atrás había un tipo de matriz que limitaba nuestro espacio de conciencia, que era una matriz básicamente manejada en orden de lo que se llaman campos magnéticos. Esta matriz nos daba un nivel de conciencia particular, pero con un techo. Después del 2012, este campo de matriz fue cambiado, y la nueva matriz, que es una matriz de luz, permite que esta información esté disponible a través de nodos. Estos nodos, si uno lo puede dibujar, sería como eso que vos tenés de techo, mira vos, ¿no? Que es literalmente geodésica, ¿sí? Porque tiene cruces en los cuales va encontrando estos triangulitos o estos encuentros, y en estos encuentros se genera un nodo a través del cual uno puede acceder. Sería básicamente un Wi-Fi genético, ¿sí? Esa información está en el campo.
el campo es de la Tierra, nosotros estamos sujetos a ese campo de la Tierra, por eso es que cuando evolucionamos, evolucionamos en masa, y por eso esa información, con el equipo, nosotros podemos acceder y hacer esta intervención a distancia, utilizando este mismo recurso. Maravilloso, maravilloso. Y has nombrado a seres que yo conozco y respeto y sigo desde hace muchos años. Bueno, Rupert Sheldrake con los campos morfogenéticos, Bruce Lipton con la biología de las creencias, ¿no? Crayon con toda esta información que trae al planeta, ¿no? Y tantos otros, ¿verdad? Pero, digamos, para mí es clarísimo, me hace acordar... o sea, cuando yo hago constelaciones es lo mismo, es un campo, yo hablo mucho de Rupert Sheldrake justamente por los campos morfogenéticos, porque para que las personas puedan percibir lo que les pasa a los representantes, puedan percibir lo que sienten las personas a las que representan, sin saber quiénes son, porque son familiar de la persona que está constelando, es justamente por este mismo mecanismo. Y lo más llamativo es que ahora, después de este tiempo donde las fronteras se han cerrado y tuvimos que trabajar a través del Zoom, funciona igual. O sea, funciona igual. Las personas representan y representan con la misma vibración que si estuvieran presentes. Tal cual. ¿No? Es que esto es así. Lo que pasa es que, bueno, para las ciencias duras todavía, bueno, siempre me llama la atención, ¿no? Las ciencias duras todavía niegan la física cuántica, y hace más de 100 años que existe, ¿no? Todo el proceso de la manifestación de lo que es la física cuántica. Y sin embargo, todavía yo me he encontrado con algún físico que otro de ciencia dura que la niega, que dice que es como... Que no es real, ¿no? Como, bueno, cuando todo el mundo te grita, o sea, cuando todo es como decir, no es real el árbol que tengo delante, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Pero bueno, preciosa tu explicación y me encanta, y entonces, siguiendo así para preguntarte sobre la máquina, ¿qué resultados has visto? O sea, porque yo he visto que vos haces, o sea, más allá de que tu especialidad tenga más que ver con lo emocional, que para mí lo que te da es una cualidad de mucha contención en el proceso terapéutico, y que te da una capacidad de poder abarcar con mayor amplitud lo que es la totalidad del ser con el que estás trabajando, con la máquina, porque en realidad no solo trabajas temas emocionales, digamos, o sea, está siendo funcional con todos los aspectos, ¿verdad? Y también en el biológico, en el físico. ¿Cuáles son los alcances que vos has visto en todos estos años que llevas como terapeuta de la máquina? ¿Cuáles son los alcances que has visto que ha alcanzado este proceso con la máquina? Tengo que sacar el archivo. Algunos, por lo menos. Bueno, mirá, yo tengo básicamente toda una formación previa en diferentes tipos de terapias, que fue lo que me preparó para llegar a la utilización del equipo. No es que compré un equipo, me preparé para manejar el equipo y arranqué ahí, sino que, bueno, todo lo anterior me fue sumando para llegar fundamentalmente al manejo del equipo y para integrar todo este conocimiento que tenía. Yo digo de que no hubiera llegado al equipo si no me hubiera formado antes de la manera en que me fui formando. Y lo que me sucedió es que básicamente fue un mundo que llegó a mis manos a través de la máquina, y esto me permitió ver un alcance totalmente diferente. ¿A qué punto? Es como que de alguna manera como terapeutas vamos tomando como rutinas, ¿sí? Y estas rutinas nos van ayudando a ser como muy especialistas en esto o en aquello, o esto lo resolvemos con más facilidad que otras cosas. Y bueno, hasta no hace mucho tiempo atrás, porque yo aproveché esto de la pandemia para hacer una tecnicatura internacional en bioresonancia, el alcance con el cual venía trabajando estaba como bastante contenido en aspectos fundamentalmente físicos y fundamentalmente emocionales.
Y como vos has tenido la oportunidad de verlo, yo esto puedo llegar a ir trabajándolo a esos niveles con mucha facilidad. ¿Y qué sucede? Cuando alguien viene con un diagnóstico, podemos trabajar un diagnóstico de origen médico tradicional, lo podemos trabajar a través del equipo, porque no dejamos de estar separadas la parte física de una parte emocional. De hecho, podemos trabajar la parte del diagnóstico puntualmente e integrar un aspecto físico y hacer lecturas integrativas que a veces no están llegadas al alcance de la vista médica porque ellos no van a poder integrarlo con el conocimiento que tienen. Entonces empezás a ver y empezás a entender de que a veces tenés una posibilidad de una persona con un diagnóstico y el diagnóstico base médico te da la puntita del ovillo. Y cuando entras a tirar la piola, desenmarañas un aspecto emocional, ese aspecto emocional te lleva a un transgeneracional, ese transgeneracional te hace todo un aporte de un caudal y te encontrás como yo por allá en febrero de este año, cuando termino la tecnicatura, de que el equipo tiene la habilidad de poder trabajar transgeneracionales, trabajar, bueno, el ADN que yo ya lo venía trabajando. De hecho, mi pareja tiene un hijo con una discapacidad que se llama síndrome de X frágil, el cromosoma X viene con una fallita, y bueno, tiene una serie de condicionamientos fundamentalmente a nivel neurológico más que nada, ¿sí? Una parte de psicomotricidad fina, etc. Pero uno de los grandes desafíos que tuve cuando me encontré con él fue poder ver, porque lo que te pasa es a ver si el equipo te puede dar la mano con esto. Entonces el desafío. Y me han pasado un protocolo los médicos que me capacitaron en un comienzo, y uno de los puntos es que a él yo no lo podía conectar físicamente. ¿Por qué no se puede quedar quieto? Simplemente por eso. No puedes tener un chico una hora conectado a través del electrodo cuando el chico no, la única manera es dormido. Entonces empecé a trabajar con el protocolo a distancia. Para mi gran sorpresa, realmente, ahí empecé a ver el potencial de la máquina. Esto fue ya hace más de unos 5 años atrás, porque hasta ese momento los protocolos a distancias era lo menos a donde yo trabajaba. ¿Y qué sucedía? Cuando yo empiezo a trabajar con él, a él le empieza a agarrar sueño, por ejemplo. Se tranquiliza, se regula, él tiene que estar muy medicado, si no son estas personitas que no paran, no paran, no paran, no paran. Y es continuamente estar en movimiento y haciendo cosas. Entonces imagínate una casa que no es del todo, a lo mejor muy grande para tantas personas, y una personita que vaya, que venga, que vaya, que venga, que está continuamente hablando, qué sé yo. Entonces es como que llega un momento donde se satura el ambiente. Bueno, con la máquina lo que pasaba era que yo empezaba a trabajar con él y él le agarraba sueño. ¿Sí? Eso fue una de las primeras cosas impactantes. La otra, que es una de las anécdotas que tengo para contar, fue hace ya unos 6 años atrás, donde una persona me viene con una consulta porque ella sentía una angustia y una tristeza cuando el marido se iba a trabajar fuera de la provincia. ¿Sí? Se sentía con un nivel de abandono y le agarraba un terror. Y la máquina conecta esta condición a un hecho vivido por la madre de ella cuando estaba embarazada de 4 meses. ¿Sí? ¿Qué había pasado? El padre la había abandonado. En teoría se fue a trabajar afuera de la provincia y nunca más volvió. Y eso para mí fue algo como shock, wow. Ahí empecé a conectarme con todo lo que eran cuestiones transgeneracionales y cómo esto podría verse en un proyecto sentido y cómo de alguna manera todo esto influyó en el campo de la persona. Entonces el día de hoy se traslada, cuando empezás a utilizar las matrices numéricas transgeneracionales, se trasladan a ella, porque la energía del marido no dejaba de ser la misma energía del padre, y bueno, quedaba como expuesto en la máquina de que la relación no había sido sanada nunca. Así que trabajamos y la persona realmente hizo un cambio, un vuelco extraordinario, ¿no? Es como, ella lo definió en algún momento, como sentirse libre de nuevo, no estar condicionada a otra persona. Y después, bueno, tenemos casos particulares, por ejemplo, yo trabajo mucho con mis padres también, y poder encontrar cosas como, por ejemplo, una anemia que empezás a sobrellevarla y poder ir ayudando que la anemia, si bien es alguna manifestación a nivel físico, tiene un origen en otro lado, y cómo de alguna manera resolviendo aquello podés liberar el campo para que todo lo que se está haciendo a nivel médico dé resultados contundentes que no se están pudiendo encontrar. Soy fundamentalmente a las personas que piensan de que está bien, la máquina tiene un potencial y un caudal muy amplio y muy profundo para trabajar,
pero hay veces donde necesitas sí o sí hacer un complemento para con un otro, ¿sí? Entonces, este alcance, y por ahí la medicina tradicional, si bien tiene una limitación, también tiene una colaboración, y podemos estar utilizándola a favor, si podemos generar los desbloqueos necesarios cuando la medicina tradicional no tiene el alcance que está buscando. Entonces, resultados he visto de todo, pero lo que más, realmente más me llama la atención son algunos de los resultados donde empezamos a trabajar el orden de conciencia. El equipo tiene esta capacidad, de alguna forma, de poder acompañar un proceso, y está bien, el equipo puede darte un equilibrio a nivel físico, esto se puede representar espectacularmente bien en que la persona se sienta bien, pueda resolver a nivel físico un buen descanso, pueda resolver alguna situación de alguna enfermedad en algún caso, ¿sí? Vamos a hablar de procesos de sanación, no de curación. El equipo no va a curar. Vos viste que, bueno, hay que dividir la brecha, que se entienda correctamente, porque no nos dedicamos a la medicina, sino a sanar personas. Y fundamentalmente las cosas que más me han impactado es ver personas que simplemente terminan diciendo, ahora entiendo, y el proceso ese es un proceso mágico, porque esa comprensión te lleva a una evolución hasta decir, wow, ahora que lo entiendo, puedo ajustar las tuercas o las clavijas que estaban flojas. Y wow, que si tenemos clavijas y tuercas flojas, ¿no? Ya lo creo. Eso es lo más maravilloso, allanar el camino para que esa conciencia salga a la luz y te traiga toda esa información que ese yo superior te está queriendo poner aquí y ahora disponible para que vos hagas el contacto que corresponde. Entonces, ¿qué te puedo decir? A nivel físico he tenido muchos casos de gente que me viene con patologías fundamentalmente, y algunas hemos tenido un resultado inmediato y resultados muy rápidos, y otras personitas tenemos que ir haciendo procesos. Tengo otras situaciones donde he tenido limitaciones. Eh, Fundamentalmente creo o intuyo que la limitación no está en la máquina, sino está en mi capacidad de poder comunicar lo que la máquina necesita decirle a la gente para que la gente haga un costado, algún bloqueo para permitir que esto funcione, ¿sí? Entonces, creo que la limitación no es del equipo, sino a lo mejor más bien personal, y mi interrelación con la persona, porque eso también existe, hay que hacerse cargo de la máquina. Si bien tenemos una capacidad para trabajar extraordinaria, y llegamos hasta un límite, y el límite está más que nada en nosotros. Seguramente también haya un límite en las resistencias que podemos tener nosotros cuando nos acercamos a trabajar con una máquina, ¿verdad? O sea, hasta dónde yo quiero o no quiero sanar. Eh, o hasta dónde, más que nada, hasta dónde puedo sanar, porque a veces no es una cuestión de querer, es una cuestión de que todavía no están dadas las condiciones en mi vida, en mi mundo, en mi psiquis, en mis emociones, en mi conciencia, todavía no están dadas las condiciones para que yo esté completamente abierta a eso, ¿verdad? Entonces eso también debe ser, o sea, debe hacer su parte, digamos. Oh, por supuesto, y tener presente que muchas veces, no en todas las condiciones, pero sí en varias oportunidades me encontré con gente donde la enfermedad representa un recurso para poder tener un beneficio. Entonces, esto también termina siendo un condicionante. ¿Por qué me voy a mover del lugar a donde estoy si esto en realidad me está trayendo un beneficio? Y bueno, prefiero o elijo quedarme donde estoy. Entonces, el hecho de tener una máquina disponible te puede llegar a ayudar o acomodarte algo, pero en definitiva, el proceso de querer salir, tenés que abrir la puerta a vos. Esa personita que se quiere tratar, pero que realmente está decidida a moverse. Y acá está el punto límite, ¿no es cierto?, donde la persona con su conciencia hace una resistencia como la que vos mencionabas, y listo, me quedo en este lugar, es más cómodo. Porque tener presente, por otro lado, que atenderse con una máquina de esta significa dejar en evidencia muchas cosas, y después hay que hacerse cargo, ¿sí? Después que tenés la información, no podés decir que no, ¿sí? Entonces, ser consciente de que uno va a tomar una terapia que te va a dejar en evidencia mucha información, te va a traer mucho equilibrio también, pero después queda un trabajo por hacer.
¿sí? Trabajo de conciencia, ¿para qué? Porque esto en realidad viene siendo, como de alguna manera, el gran empujón que nos va a movilizar de ahí. Pero yo creo que son cada vez menos las personas que llegan con una fase de limitación, una fase de resistencia. Creo que está viendo esto que André habla, ¿no? De que está viendo tanta luz que esta oscuridad se está sacudiendo y este sacudirse está haciendo que más gente se pregunte cosas y todo esto está trayendo una necesidad de búsqueda y de encontrar respuestas a cosas que a veces ni siquiera me había podido poner en el consciente para poder decir, a ver, necesito responder esto, necesito que esto tenga la solución en mi vida. ¿Sí? Porque había sido algo que en realidad no necesitaba resolverlo. De hoy, ¿qué pasa? La luz está abriendo puertas. Sí, también veo como esta apertura y también lo que lo hace más sencillo, ¿verdad? O sea, hay como yo le digo bonus track, ¿no? Tenemos como un extra ahora con esta luz que está llegando al planeta, tenemos como una posibilidad mayor de que todo aquello que enfoquemos en relación a la conciencia, a sanarnos, a equilibrarnos, está más disponible y más al alcance de la mano, ¿verdad? Esa es la sensación. Ni que hablar. Aparte hay algo que yo siempre digo que a partir del 2012, este cambio en la dinámica de la Tierra nos habilitó a que este famoso karma, que en realidad no deja de ser un aprendizaje con el cual veníamos, lo único que sucede es que antes aprendíamos por un mecanismo de sufrimiento, de enfermedad, de dolencia, y el día de hoy podés elegir simplemente aprender por un método de conciencia, o sea, despertar y decir, bueno, ahora me hago cargo y me pongo en campaña de poder avanzar, de poder despertar esa cabecita, facilitar que toda esa información que yo superior y que el universo está haciendo llegar a este campo esté disponible para vos también. Entonces, este bonus track que vos me decís, me parece genial la forma de llamarlo, porque en realidad, ¿quién no hubiera pensado, allá por el año 70 y pico, cuando yo nací, que esto iba a ser una oportunidad que íbamos a tener entre manos? Por lo menos la conciencia no estaba al alcance de cualquiera en ese momento. Y mira lo que está pasando el día de hoy. Miles de personas por día están despertando, se están cuestionando todo un sistema, se está cuestionando básicamente qué está sucediendo con su vida, y esto está trayendo aparejado la búsqueda insaciable de poder resolver estos cuestionantes, y estas cuestiones nos van a llevar de alguna manera a que existan muchas más personas como vos, como yo, que están dedicándose a cosas que sienten dedicarse. Y no es porque papá o mamá lo dijeron o lo exigieron o nos programaron para, sino que el sentir de corazón está siendo cada vez tan fuerte en estas personas que de hecho me han tocado más de una persona de estas que han abandonado toda una historia previa para ocuparse de lo que sentían ocuparse. Y cuando empezás este camino es un nivel de gratitud realmente muy grande. Sentirse realmente en un estado, por eso se llama estado de gracia, ¿no? Estado de gracia, dar las gracias por esto que te sucede, por esta posibilidad de servir y bueno, esta posibilidad también de aprender, porque una de las cosas que siempre me digo es que todas las personas que llegan a tu vida tienen algo que traerte. Y está bien, llegan y nosotros le ponemos el título de paciente o de una persona para atender y para ayudarle a resolver, y te digo que lo que te dejan a veces es más grande de lo que se llevan. El tema es que nosotros no estamos del otro lado diciéndole todo lo que ellos nos han dejado, ¿no? Sino capaz que tendremos que pagar nosotros por hacer terapia. Ni hablar, ¿no? Yo siempre digo eso, ¿no? El Hoponopono, del doctor Hugh Lent, que fue el que de alguna manera lo trajo a Occidente, a todo el Occidente, habla de eso, ¿no? O sea, en realidad, porque yo tengo algo que sanar, es que viene el otro a traerme lo que tiene que sanar él para que sanemos juntos, ¿no? Siempre es así. Si cualquier terapeuta de este planeta cree que está sanando a alguien, está mirando el canal equivocado, ¿no? O sea, uno tiene que saber que en realidad
aquello que viene a nosotros es porque nosotros necesitamos sanar. Y entonces esto es lo que entre todos hacemos, ¿no? Que es esta conciencia de comunidad, ¿no? De que el otro y yo somos uno, ¿verdad? Tiene toda esta mirada. Ni que hablar, más de una vez cuando uno empieza con todo este camino te da ganas de agarrarle que viene, sacar el garrote y darle un garrotazo a ver si se le abre la cabeza. Y ahí empezás a cuestionarte qué es lo que pasa con la gente que no entiende, decís vos, que en realidad te vas dando cuenta con el tiempo de que no has desarrollado la habilidad suficiente para poder comunicarte con el otro. Y bueno, más de una vez habrá pasado, ¿no? Esta cuestión de querer acogotar a alguien o de decirle, mira, tiene todo al frente para salir de la situación y no lo puede ver. Y bueno, como decías vos, este gran Ho'oponopono fue una de las bases de aprendizaje, de estar agradecido porque el otro me esté machucando el dedo, que el otro te está imponiendo de alguna manera cosas que en realidad están sacando la furia que tenemos inherente a veces, o esas dudas, sobre todo y fundamentalmente últimamente estoy atendiendo mucha gente con muchas dudas de sí mismo, donde se autocuestionan, y creo que esa es la movida más grande, ¿no? El cuestionarse sus propios valores y a partir de ahí reestructurar un campo de entendimiento donde el valor lo tengo por el solo hecho de ser quien soy y punto. No hay un valor añadido. Todo lo demás simplemente es la forma en la que me manifiesto. ¿Sí? A través de una terapia, a través de una constelación, a través de la arquitectura. Entonces no dejo de ser quien soy, sino que aprendí como arquitecto, como constructor, como lo que sea, ¿no? Y entonces, desde ese lugar, y mira que he pasado por todos ellos, porque trabajaba en una constructora y en algún momento, por supuesto, sin la conciencia actual, pero te llegaba un albañil a cobrar y te cuestionaba las formas de liquidar los sueldos y ese tipo de cosas. Si en ese momento lo hubiera sabido, estaría hiper agradecido con una cola de 60 personas que en algún momento tenía que pagar. Es que, Y bueno, fíjate cómo viendo la historia mía en particular, en este momento me puedo ver en esa instancia con esa conciencia toda limitada donde uno salía con un estado anímico muy diferente, ¿no? Y el día de hoy vivir la vida desde otro lugar. Eh, yo creo que una de las cosas que me gusta mucho es poder sentir un gracias del otro lado cuando la persona logró comprender, logró interiorizar alguna cuestión en particular y ver que los procesos cambian, ¿no? maravilloso. Sí. Bueno, una pregunta que me gustaría que desarrolles, porque tiene que ver con que la máquina es la máquina, ¿verdad? Una máquina es la misma máquina, o sea, si vos tenés la máquina, va a tener las mismas funciones, pero cuando yo en un momento, y esto te lo comentaba el otro día, en un momento cuando yo me enteré de que existía esta máquina, dije, quiero una, ¿no? Fui a buscar, a ver de comprar, quería comprar una. Dificilísimo porque son, realmente tienen no son baratas para nada, pero una de las cosas que me decía la persona que me estaba comentando lo de la máquina, me decía, bueno, no es lo mismo, me dice, porque si la van a usar más personas, es bueno que por lo menos la computadora donde la máquina se conecte sea la computadora personal de la persona que lo va a usar, porque cada uno le transmite a la máquina, desde esto que hablábamos hoy, ¿no? De los campos morfogenéticos, eh, le transmite su propia realidad, digamos, ¿no? Su propia conciencia y su propia capacidad. Entonces, esto de que no es lo mismo quién sea el operador de la máquina, o sea, me acuerdo mi maestro Jaco, que es un ser que algún día hablaré de él en algún momento en este canal, él siempre decía que métodos correctos en personas incorrectas dan resultados incorrectos y métodos incorrectos en personas correctas dan resultados correctos. Y que siempre éramos nosotros los que modificábamos la realidad de lo que era el método y no que el método, o sea, a veces también el método nos puede modificar a nosotros, pero igual somos nosotros los que le damos la cualidad. Entonces, te quería preguntar esto, si vos podías desarrollar algo en este sentido. ¡Wow! ¡Qué pregunta! Y
Vos me preguntabas esto y me comentabas, y fíjate que una de las cosas que se me venía a la cabeza era ya el año 2013 aproximadamente, cuando yo arranco con esto, las lecturas que las máquinas hacían y, y cómo de alguna manera algunos datos que la máquina arrojaba te asustaban, ¿no? Porque la máquina te va tirando a veces cosas muy, muy puntuales y de repente te aparecían terminologías como cáncer, como tumores. Entonces quedamos como frenético. En aquel entonces estaba con mi socio y nos quedamos mirando como diciéndole, ¿le decimos, no le decimos lo que leemos? Y en ese momento la experiencia era como muy limitada, ¿no? Porque lo que empezábamos a leer en la máquina era todo muy textual, lo que la máquina decía, ¿no? Entonces nosotros simplemente leíamos, hacíamos clic como, como habíamos aprendido, y con el tiempo eso se fue como modificando, ¿sí? Entonces empieza a suceder algo, que las mismas lecturas tomadas allá en el año 2013, si yo el día de hoy las leo, tomo un archivo de esos que yo tengo guardaditos por ahí, bueno, ya no tengo mucho porque la máquina vieja se fue, pero si yo tomara un archivo de esos viejos el día de hoy y me pusiera a leerlo, la conclusión a la que llegaría sería totalmente diferente a la de aquel momento. Y eso tiene que ver un poquitito con la trayectoria por un lado, pero también tiene que ver con la forma en la cual, de alguna manera, nos vamos alineando al momento de trabajo. En aquel entonces era cuestión de entrar al consultorio, abrir la máquina, poner todo en orden, dejarlo equilibrado y arrancar con el proceso. El día de hoy, hacer una sesión, por ejemplo, implica de que ya la noche anterior yo de alguna forma, viendo la agenda, ya estoy de alguna manera pidiendo la conexión para poder hacerlo mejor para lo que va a tocar el otro día. Y a la mañana seguramente la introducción tiene que ver con una pequeña meditación o en el caso que a veces no haya un tiempo, unas respiraciones antes de arrancar. Y esto es un proceso distinto, es un proceso mucho más sentido, es un proceso que me va a llevar a leer las cosas a veces entre líneas. Y esto de alguna forma me trae una coherencia en la lectura. Entonces, si bien la lectura me va a dejar disponible mucha información, lo que voy a empezar a integrar para poder transmitir está mucho más conectado. Y está conectado desde un sentir. A veces hago cosas que nunca hubiera hecho cuando recién tuve la máquina el primer mes, por ejemplo. ¿Sí? Pero es simplemente porque, por el ejercicio por un lado, pero sobre todo y fundamentalmente porque me manejo con el sentir respecto a lo que estoy viendo. ¿Qué es lo que sucede cuando yo lo veo? ¿Qué me modifica? ¿Dónde lo siento? ¿Qué camino voy a tomar? Porque encima el equipo tiene un montón de opciones para poder trabajar. Entonces se van despertando cosas o de alguna manera informaciones que no estaban disponibles ahí, incluso hacía 3 segundos atrás cuando yo había visto una pantalla distinta. Entonces simplemente hago un clic, a veces digo que es hasta por error, y ese error me despliega un abanico de capacidad de trabajo totalmente distinta. Entonces, esto que vos me preguntás y que me decís respecto a tu maestro, creo que es literalmente así. Y intuyo que estoy en el proceso de volverme la persona correcta. Todos los días la idea siempre es sumar, siempre es integrar, siempre es escuchar. A veces tenemos como terapeutas y pasé alguna fase donde la persona que viene, yo ya sé lo que tengo que hacer y había dejado de escuchar. Y el resultado fue que la persona no tenía la mejor sesión. El día de hoy, integrar o empezar a trabajar es empezar preguntando. Y eso lo aprendí mucho del coaching. El coaching se basa mucho en la escucha, de hecho no se basa mucho, es la escucha, pero una escucha activa. Escuchar para saber cuál es la pregunta que tengo que hacer. Esa pregunta que ni la misma persona se la hace porque quedaría en evidencia todas las respuestas, que son las respuestas que lo sacarían del lugar. Entonces, empezar a partir del momento en el cual uno se encuentra con la persona, saber de dónde viene, quién la recomienda, qué cosas fundamentalmente le interesan de lo que podríamos hacer en una sesión, evacuar dudas para que la persona tenga despejado el camino y esto te permita, de alguna manera,
hacer una pregunta clave que pueda ser la que me habilite poder trabajar. Y después la integración con lo que yo estoy viendo. Y creo que esa es la manera de volverse la persona correcta para hacer una buena sesión. ¿Sí? Preparar al otro para que sea la persona correcta para que yo lo pueda atender también. Y bueno, después de ahí, el resto es trabajo. ¿Verdad, no? Y cuando te escuchaba decir esto, también siento y creo que aquel que eras en aquella época, que leía la máquina como la leía antes, o que veía lo que veía, también era correcto en ese momento, y las personas que llegaban necesitaban exactamente eso, ¿no? O sea, porque en los distintos momentos de nuestra vida hemos necesitado aquello que fue con lo que nos encontramos en el camino. Aunque nos parezca que le faltó o le sobró cosas, siempre es lo que necesitamos para poder dar el próximo paso hacia nuestro proceso evolutivo, ¿verdad? Así que más o menos estamos en orden siempre. A mí me gusta decir algo este último tiempo porque cada vez lo siento con más profundidad, ¿no? Que todo está en perfecto orden divino. Siempre. Aunque parezca... Mi mejor amiga decía, el universo es perfecto tal cual es. Exacto. Para Sí, que lo sí, interpreten. porque en realidad podemos creer muchas cosas, pero esto no deja de ser nuestra apreciación sobre las cosas. Entonces tiene que ver mucho con eso. Bueno, Gabriel, estamos llegando un poco al final de la... Espero que esta sea la primera entrevista de muchas, para ir profundizando en algunos temas, o no sé si de muchas, pero de algunas, no te quiero asustar tampoco. Porque sé que no sos muy de salir hacia el exterior, digamos, pero el otro día, que yo tuve un tema con mi gatita, que no estaba bien, y empezamos a hablar, y me contaste que la máquina también opera con animales. Y me gustaría que contaras un poco eso, que me dijiste, sí, con animales de granja y animales domésticos. Y me parece algo tan precioso porque de verdad, ¿no? O sea, una persona puede saber dónde le duele o qué le pasa o si está deprimido porque está deprimido, pero un animal no tenemos mucha capacidad de leer lo que les pasa a los animales, ni siquiera los veterinarios que han estudiado para eso. Se basan en estadísticas, en síntomas, y no. Entonces, ¿qué nos podrías contar de lo que significa la máquina utilizada en animales y si también es a distancia, es presencial, cómo funciona? Wow. Bueno, ¿qué contarte? Si bien no son grandes las cantidades de atenciones que tengo con animalitos, tengo sí algunas experiencias. Y una cosa clave en particular con los animales es que no tienen un ego que meta la cola en el medio. Entonces, realmente lo que se lee en la máquina es algo bastante directo y se trabaja de una manera muy puntual. Fundamentalmente, la experiencia más grata que llego a tener con los animalitos es de la mano de un veterinario que hace homeopatía para animalitos en la ciudad de San Luis, en Argentina. Y con una colega de trabajo de él que hace flores para animalitos. Y esta chiquita viene con un tercer ojo muy abierto también. Entonces, de alguna manera ella iba leyendo el animalito y yo iba trabajando con la máquina. Y realmente los resultados son una cosa de locos, porque como no existe esta cuestión del bloqueo del inconsciente ahí que está poniendo el freno, sucede que el animalito capta prácticamente todas las frecuencias y el resultado es muy rápido en las recuperaciones. Y con esta chica que te cuento, por ejemplo, tenía esta capacidad de lectura y ella, me acuerdo, una de las sesiones que le atendía su perrita, ¿no? Que era una perrita encontrada en el medio de un cerro y que venía con un hígado muy inflamado que producía una cantidad de líquido extraordinario. Entonces había que ponerle con una jeringa y una aguja, sacarle el líquido de la panza. Y bueno, ella iba leyendo lo que la máquina iba haciendo y pasaba su mano y me decía, está en la columna trabajando. Y ahora está en la parte hepática, y ahora los riñones.
claro, todo tiene un sentido, me decía ella, no está llegando la conexión nerviosa a la parte del hígado de los riñones, por eso es que ella no está evacuando, y ella me hacía la lectura de todo lo que se iba encontrando y que la máquina iba trabajando. El resultado es Durga, se llama la perrita. Con Durga tuvimos creo que 3 atenciones, una vez por mes, y de verla, una perra que había sido abandonada, muy desnutrida, realmente, y es más, en el momento que la encuentra, ahora que me acuerdo, ella estaba cuidando cachorritos de otra perra, porque ella no estaba amamantando y los cachorros estaban en proceso de amamantamiento. Y el día de hoy una perra, pero vos la ves y realmente la foto de antes y después no la podés reconocer. Es extraordinario. Y bueno, he trabajado con perritos en San Luis, bastante, porque este veterinario encima, su departamento lo había habilitado para llevar animalitos, así que una tarde o una mañana de las que yo iba a atender para allá, se caían, por supuesto, los animalitos todos camuflados porque no se podían entrar con animales al edificio, así que, bueno, nada, estábamos trabajando con animalitos en ese lugar y atendió varios. Los resultados en la mayoría de los casos buenos, y en otros realmente he tenido cosas inquietantes que podíamos leer a través del campo del animal, cuestiones relacionadas a los dueños de los animalitos. Y como Wow. consecuencia, por recomendación del terapeuta, las flores que le recomendaban para el animalito, le decíamos a la gente que también tome de las mismas flores. Entonces era increíble cómo se sanaba el dueño y el animalito estaba mejor. Eh, Sí, sí. Fundamentalmente atendió perros. También atendió caballo, en algún momento uno solo. Gatitos he atendido también. Creo que 2 gatitos, si bien recuerdo. Y hasta ahí llego, creo. No me acuerdo haber atendido otros animalitos. Igualmente esto abre un campo impresionante, ¿no? Porque de verdad la posibilidad de atender animales de granja y atender animales domésticos a través de la máquina me parece fantástico. Creo que, creo que esto de que, bueno, de que los dueños digamos, los dueños, no me gusta decirle dueños, ¿no? Los guardianes de los animales, quienes guardianan a los animales, eh, de alguna manera están tan interconectados emocionalmente con ellos que obviamente, ¿no? Ellos muchas veces llevan por nosotros algo y también transmutan cosas por nosotros y varias cosas más. Así que en ese sentido, pero bueno, daría para hablar y hablar y hablar. La verdad, Gabriel, te agradezco infinitamente este espacio. Sé que, bueno, que creo que es casi tu primera vez que salís al ruedo, así de que te conozca el mundo. Y te agradezco mucho que lo hayas hecho aquí en este canal y que es tan querido para mí. Eh, si alguien necesita saber de Gabriel, van a estar en la descripción, van a estar toda la información de Gabriel para poder comunicarse con él si quieren atenderse con Gabriel y bueno, la verdad que lo recomiendo porque es muy valioso. Y algo que quieras así como para cerrar el proceso, para contarnos algo, para poder despedirte. Sí, me quiero despedir y antes de despedir, darte las gracias. Me quería mandar un saludo a Andrea, que, bueno, si bien hace ya bastante que no nos vemos, todavía atesoro esas veces donde la atendí en consulta y fallaba el, el paciente posterior y a veces llegaba tarde y nos quedábamos charlando, charlando y cotejando a ver si habíamos recibido la información y de dónde venía y cómo iban a ser los cambios. Y bueno, esas cosas que suceden cuando hay encuentros así. Y si no habría sido por ella que habló de la máquina y que habló del trabajo que yo hacía, no estaría el día de hoy aquí. Así que va un fuerte abrazo con beso, André. Sí, Y por supuesto, un gran abrazo para vos, Trixie. un placer. Y bueno, muchísimas Dale, gracias porque realmente eh, soy una persona que no es muy sencillo que me exponga, ¿sí? lo Vos sé. sabés, trato reservado, bastante reservado, pero bueno, entiendo que el día de hoy es cuestión de poder sacar un poquito la luz para que la gente tenga opciones, tenga oportunidades, y yo creo que esta es una oportunidad y una forma en la cual me siento muy cómodo haciéndola, sobre todo porque me siento apoyado en la gente
que está a la par tuya, que te va acompañando en este proceso, estoy viendo que todo el trabajo que estás haciendo, y bueno, este que está aquí está diciendo que sí, y si este no habla primero, yo no me movilizo, así que muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Sí? Muchas, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos.